Buenas noches, compañeros. Buenas Buenas noches. noches, Cristian. Como se tenía programado, el día de hoy vamos a dar lo que sería la conferencia del curso de Programación en Computadoras 2. Entonces, para la conferencia del curso, el compañero que va a estar a cargo, su nombre es César Alejandro Chinchilla. Él es compañero del curso de Ingeniería en Ciencias y Sistemas. Considero que pues el conocimiento que él posee sobre el tema que se va a impartir, que son las bases de datos, es bastante amplio, tanto así hablando de tema académico como profesional, debido a que él pues ya tiene un par de años desempeñándose también ahí sí que en este tema en el mundo laboral. Entonces considero que es bastante apropiado para impartir el tema del curso, el tema a bastante profundidad sobre lo que nos interesa en el curso. Entonces, antes de cederle la palabra, pues les iba a comentar que se van a tomar asistencia. Yo las voy a estar pasando en el transcurso de la conferencia. Y bueno, no sé si estás ahí, César. Buenas noches, Cristian. Sí, gracias. Buenas noches, Ok, compañeros. Buenas noches. entonces los dejo con César Alejandro y cualquier duda o consulta, pues la pueden escribir por el chat. Bueno, sin más que decir, César, pues te cedo la palabra. Ok, gracias, Cristian. Voy a compartir pantalla entonces. Ok. Bueno, buenas noches, compañeros. Mi nombre es César Alejandro Chinchilla González. Soy estudiante de Ingeniería en Sistemas, como el compañero Cristian. Como mencionó, ya llevo tiempo trabajando en este tema de las bases de datos, entonces puedo darles una muy buena introducción para el tema, ¿va? Entonces, empezamos, ¿va? Vamos a quitar esto. Es introducción a las bases de datos con un poco de MySQL. Va a ser el ejemplo real, ¿va? Que vamos a aplicar. Entonces, empecemos. Por ejemplo, la primera pregunta, la más básica de todos, ¿va? Por si alguien no sabe qué es, ¿va? De qué se trata, pues, ¿qué es una base de datos? Es un programa capaz de almacenar gran cantidad de datos relacionados y estructurados que puede ser consultados rápidamente de acuerdo con las características selectivas que se deseen. Esta es una definición más técnica sacada de Google y de ahí sería una definición más con mis palabras, que es un espacio de almacenamiento de datos estructurado. ¿A qué me refiero con eso? A que una base de datos, pues al final es solo un espacio donde uno puede almacenar datos, de eso se trata. Eh, para un sistema de computadora, de software. Entonces, los sistemas reales de hoy en día siempre necesitan bases de datos, entonces son muy utilizadas, ¿va? Y estos tienen una estructura, una forma que llevar y una idea de cómo construirse. No puede ser solo guardar los datos y ya, así como guardar una hoja en un archivo, no es tan así, ¿va? Entonces, veamos. Esto de los bases de datos, tenemos modelos de bases de datos. O sea, existen diferentes modelos. Existen las bases de datos jerárquicas, las de red, las transaccionales, las relacionales, que son los que vamos a ver el día de hoy y lo que van a estar utilizando en el curso. Las multidimensionales, orientadas a objetos, documentales y deductivas. Estos varían debido a su estructura, la forma en que se manejan y en que se guarda la información. Las más usadas de forma general, digamos, utilizando lenguajes diferentes, existen, o sea, otra categoría que se usa son como de SQL o no SQL. Entonces, por ejemplo, las bases de datos relacionales que miramos en el curso son de SQL, el lenguaje. Entonces, aquí a la derecha pueden ver una imagen
de cómo va más o menos una orientación de un diagrama de base de datos, ¿va? Relacional. Ahorita vamos a tocar más a detalle adelante de cómo definimos todo esto, ¿va? Unos ejemplos de las bases de datos SQL relacionales que existen hoy en día y que utilizan las empresas son Oracle Database, MySQL, MariaDB, SQLite, PostgreSQL, IBM DB2 y Sysbase, ¿va? Normalmente las más usadas son MySQL, Postgres y MariaDB, ¿va? Obviamente Oracle pues ya es un poco más antigua, igual que las demás, ni las había escuchado mayor cosa, ¿verdad? Bueno, entonces ahorita que ya sabemos que es una base de datos, existe algo aparte, que es un sistema administrador de base de datos, o entre paréntesis DBMS. Este sistema es el que nos permite manipular y administrar una base de datos. Son los sistemas gestores que uno puede utilizar para acceder a las bases de datos y realizar cualquier consulta de información o inserción de datos, lo que sea, ¿va? O sea, es al final el que nos permite comunicarnos con la base de datos, nosotros como los usuarios de administradores de las bases de datos. Entonces, una definición técnica podemos leer aquí, dice un sistema gestor de base de datos, SGBD o Database Management System DBMS, que digamos es un conjunto de programas invisibles para el usuario final, con el que se administra y gestiona la información que incluye una base de datos. Entonces, como les digo, es al final, es una aplicación que nos permite utilizar las bases de datos, ¿no? Ok, aquí podemos leer un poco. Dice, los gestores de datos o gestores de bases de datos permiten administrar todo acceso a la base de datos, pues tienen el objetivo de servir de interfaz entre esta, el usuario y las aplicaciones. O sea, es lo que les mencioné, es para que podamos comunicarnos con ella y tener acceso a toda la información, ¿va? Ahora, ¿qué necesitamos para crear una base de datos real? Ahorita que ya sabemos que es una base de datos, que se utiliza un sistema para poder comunicarnos con ellas. Ahora, para crear una base de datos real, ¿qué necesitamos, va? Aquí vienen que necesitamos una definición, un modelado, un diagrama, va. Necesitamos un diagrama que nos permita definir nuestra base de datos, que al final es un modelo, que es como la imagen que habíamos visto anteriormente, va. Entonces existe el concepto que ya está estandarizado para las bases de datos de SQL, que es el diagrama entidad-relación. Dice, conocido como modelo entidad-relación o ERD. Es un tipo de diagrama de flujo que ilustra cómo las entidades, como personas, objetos o conceptos, se relacionan entre sí dentro de un sistema. Entonces, ¿a qué se refiere con esto? Un diagrama entidad-relación se compone de varias cosas, pero ahorita en este paso, pues definiendo las entidades, serían como los objetos que vamos a definir en nuestra base de datos que tengan relación con nuestro sistema para guardar esa información dentro de ella. Por ejemplo, una universidad. Una universidad está compuesta de cursos, de alumnos, de carreras, de notas, de créditos. Toda esa información que mencioné ahí podrían ser catalogadas como entidades, como objetos, que es que cada curso tiene un nombre, un código y así, ¿verdad? Que tienen sus características que hay que definirlas y guardarlas en memoria. Vamos a ver un poco más. Entonces, sabiendo eso del diagrama entidad-relación, los otros componentes que necesitamos saber para poder crearlos, y esto es conceptualmente. Todo este diagrama sirve para que uno tenga conceptualmente la creación de la base de datos y poder utilizarla después, ¿va? Con mucho sentido, ¿va? Entonces, estas partes que podemos ver, una muy importante son las relaciones entre las tablas. Las entidades también son conocidas como tablas ya a la hora de la creación. Entonces ahora con las relaciones existen tres tipos de relaciones. Las relaciones de uno a uno,
las relaciones de uno a muchos y las relaciones de muchos a muchos. Esto pues es entre tablas, ¿va? La relación de uno a uno se utiliza más que todo en un tema llamado normalización, que estas casi no se usan a menos de que se dé un caso especial, ¿va? Que es algo raro. Las relaciones de uno a muchos, esa es la que más se utiliza, donde podemos ver el concepto más con un ejemplo. Les voy a explicar más que todo qué se refiere a esto. Y la relación de muchos a muchos, que este es un caso que también se da bastante seguido y que tiene una analogía diferente que la vamos a ver también, va. Entonces aquí un concepto de entidad. Dice objeto del mundo real sobre el que queremos almacenar información. Es representado por tablas, va, como lo había mencionado. Ahora, atributos son los datos que definen el objeto, son representados por campos, como el ejemplo que les di del curso. Otro ejemplo de una entidad podría ser persona, y donde sus atributos puedan ser nombre, apellido, edad, color de piel, no sé, cualquier característica que se les ocurra, ¿va? O que necesiten más bien. Y existe la parte de que nos ayudan con las relaciones, que son las claves o llaves. Esto ya en código se mira más como primary key o foreign key, que en español pues significan clave primaria y clave foránea, ¿va? O llave, ¿va? Entonces estas las vamos a ir utilizando ya en la creación de las tablas, ¿va? Entonces vamos viendo. Aquí es un ejemplo de, de un diagrama entidad-relación pequeño, ¿va? Que habla del ejemplo que estamos mencionando más o menos. Tenemos el alumno, el curso y la asignación. Entonces, vamos a explicar de una vez el tema de la relación de uno a uno, de uno a muchos, perdón, de uno a muchos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, viendo casos reales, ¿va? Que tengan sentido. Por ejemplo, una película que podría ser una entidad tiene una clasificación de categoría, ¿va? Como si fuera A normal, B más peligroso y así va, por de edades, digamos. Entonces, esta clasificación tiene, pues, esta clasificación, digamos, puede pertenecer a muchas películas. Por ejemplo, la clasificación A puede pertenecer a varias películas, a una película de varios nombres, de un nombre, va, y otra película de otro nombre diferente. Pero estas películas no pueden pertenecer a varias clasificaciones, porque si no, no tendría sentido. No tendría sentido de que una película tuviera clasificación A y clasificación B. No, eso sería raro, digamos, más. No tendría sentido que tuviera ambas. Pero una clasificación sí puede pertenecer a muchas películas, ¿va? Eh, con eso pues, les doy un ejemplo de relación de uno a muchos en el uso. La idea de eso es de que no, de dejar marcado eso a la hora de las relaciones, ¿va? Que se va a utilizar. Ahora, por ejemplo, la relación de muchos a muchos. Por ejemplo, un curso, eh, viendo el ejemplo de la universidad, ¿va? Un curso puede tener eh, muchos estudiantes asignados que pertenezcan, ¿va? Puede tener muchos estudiantes. Entonces, pero un estudiante también puede tener muchos cursos. Entonces, a eso se refiere esta relación, de muchos a muchos, para definir, porque un estudiante puede tener muchos cursos y un curso pueden asignarse a varios estudiantes, ¿va? Más de uno. Eso es lo que significa de uno a muchos, ¿va? O sea, que puede tener uno o muchos, eso significa la palabra muchos. Em, entonces, viendo esto, em, la relación de muchos a muchos no se puede crear como tal en un diagrama de entidad-relación. A la hora de definir las tablas o la creación de la base de datos,
eso se pierde o se repite la información. Entonces no es posible utilizar esto de esta manera, pero la idea lógica sí existe. Entonces lo que se hace es que se plantea una solución. Por ejemplo, viendo en el caso de que tenemos aquí, va, planteándonos ese tema, con un alumno puede tener muchos cursos y un curso puede tener muchos alumnos asignados. Entonces lo que se hace es de que como de muchos a muchos no se puede poner juntos, se crea una tabla extra que le podemos poner el nombre que queramos, dependiendo la idea o logística que queramos darle, ¿va? Entonces, en este caso, pues sería como la asignación. Entonces, de alumno, un alumno puede asignarse muchos cursos, ¿va? Y un curso puede ser llevado por varios estudiantes. Entonces, así es como se rompe la relación de muchos a muchos y ya se crea una relación de uno a muchos entre ambas tablas de aquí. Esa es la gracia de hacer esto, ¿va? Y de transformar la relación de muchos a muchos a uno a muchos. Entonces, ¿qué significa con eso? Significa que en realidad a la hora de definir nosotros nuestras tablas, siempre tenemos la relación de uno a muchos que en realidad vamos a utilizar. Las otras solo son como ideas lógicas, no, no es ya a la hora de definir el diagrama, no quedarían relaciones de este tipo, sino pues habría un error o problemas así. Este, ¿Qué más? Normalmente, por si esta símbolo de acá es muy famoso, conocido también, mencionado también como pata de gallo, ¿va? Por si lo escuchan alguna vez, se refieren a la parte de uno a muchos. Esta patita de aquí, digamos, va la referencia. Entonces, por si se les recuerda, ¿va? O pregunta del curso, ¿va? No sé. Muy bien, y aquí otro ejemplo de otro diagrama entidad-relación. Este sería ya uno más completo, ¿va? Ya utilizado con una herramienta donde ya se hizo el análisis de las bases de datos y ya estaría aquí completo. Haciendo aquí, por ejemplo, podemos ver que esto se trata de un sistema de películas para que vayamos agarrando el concepto. Entonces, por ejemplo, tenemos la entidad película con sus campos, que podría ser su llave primaria, que ya vamos a definir para qué es esto qué es esto de la llave primaria, ¿va? Tenemos otro campo que es nombre, otro campo que es resumen, otro que es póster, otro que es fecha y así va, los campos que podemos definir de la película. Tenemos otro que es actor, que serían los actores que interpretan las películas, ¿va? Que tienen su nombre, su foto, una fecha de nacimiento. ¿Qué más? Tenemos comentarios, USR, que significa usuario, ¿va? Tenemos usuarios, que son los usuarios que se registran en el sistema, ¿va? Tenemos una calificación de las películas, tenemos una clasificación de las películas y tenemos un tipo. Entonces tenemos una watchlist y un repertorio. Entonces vamos a analizar un poco esto para que vaya quedando mejor el concepto. Por ejemplo, tenemos una película y tenemos un actor. Y aquí tenemos una tabla que se llama repertorio. Entonces, viendo aquí las relaciones, tenemos que la película va de uno a muchos. Y aquí una película, aquí dice repertorio, ¿va? Y aquí actor tenemos de uno a muchos. Si notan, es como se rompió la relación de muchos a muchos entre actores y películas, como había mencionado anteriormente. Entonces, ¿qué significa esto? Una película puede tener muchos actores y un actor puede pertenecer a muchas películas. Entonces, por eso existe esta tabla que se creó y se llama repertorio, donde una película va a tener un repertorio, donde este repertorio pues van a estar asignados varios actores y así es como se distingue. Entonces, em, para que quede más claro, vamos a explicar mejor el tema de una vez de la llave primaria y de lo que es la llave foránea.
La llave primaria es un campo que es único para identificar el registro de esta película. Ese es un identificador único y que no se repite. Sería lo mismo para cada una de las tablas. Y esto es para identificar el registro de esa película que va a ser único, ¿va? Por ejemplo, si uno crea la película El Rey León, ¿va? Entonces se va a tener, por ejemplo, el ID 1. Y luego la película de Madagascar, pues va a tener el ID 2. Y así, la siguiente que va a estar registrada en el sistema, guardada, ¿va? Ajá, entonces, así sería. Con los actores sería lo mismo, ¿va? Y ahora aquí la relación de entre estas tablas se utilizan lo que es las llaves foráneas para poder hacer una relación. Las llaves foráneas, ajá. Por ejemplo, los actores, cuando uno quiere unir la relación, digamos, de ambas tablas, el repertorio podemos ver que tiene película-unique ID y tenemos otro que se llama actor-unique ID. Entonces, ¿qué se hace para relacionar ambas tablas en esta nueva tabla? Se guarda sus identificadores únicos. Entonces, con eso podemos hacer el registro que sea único para estas dos tablas y que no se repita el caso. Por ejemplo, para la película del Rey León que tenía el ID 1, se va a guardar aquí. Y si tenemos un actor que, por ejemplo, sea Leonardo DiCaprio, y tenemos que tiene identificador 1, se va a guardar acá. Entonces, tenemos 1 y 1. Este va a ser un registro de, de una... va a ser un registro de la llave del actor y la película, una relación única. Y van a estar relacionadas y que no se va a repetir ni se va a replicar la información, se va a duplicar. Porque, por ejemplo, si guardamos otra vez la película 1 con el actor 1, no lo va a permitir porque esa información ya está registrada. Cuando tenemos una tabla que es de relación, cuando es para romper estas relaciones, estas dos juntas se vuelven la llave primaria de esta tabla para que no se repitan los registros y no haya duplicación de datos. Eso es lo que se intenta evitar, ¿va? Que no se dupliquen los datos. Y a esto se le llama persistencia de datos, que todo sea consistente. Entonces, de esta forma se hace. Si en algún momento tienen alguna duda, siempre pueden activar el micrófono y preguntarme, ¿va? No hay ningún problema. Yo, para que les quede bien claro del tema y así les pueda ser útil en el curso, ¿va? Entonces, bueno, regresando a esto, vamos a ver más relaciones. Tenemos la relación del usuario, tenemos de la película y tenemos un comentario, una tabla comentario. Si notan aquí es de uno a muchos y aquí también de uno a muchos. Entonces, al final, ¿qué hace esto? Por ejemplo, un usuario puede realizar uno o varios comentarios. ¿Pero de qué? De la película. Entonces aquí van a estar relacionados. Un usuario, aquí registrado, tiene de a qué película, de esta película, realizó un comentario. Ok, en tal fecha. Entonces, y visto de esta forma, una película tiene tal comentario de este usuario en tal fecha. Entonces, así es como se registra. Y así podemos hacer que otro usuario pueda comentar de la misma película y cuántos usuarios puedan comentar, va. Ahí no va a haber ningún problema, va. ¿Qué más? Lo mismo sería para la calificación, va. Un usuario puede calificar una película, donde, por ejemplo, una película puede ser calificada por varios usuarios y un usuario puede calificar varias películas. Eso es lo que permiten esta relación de las tablas, va. Luego un usuario pues puede tener varios tipos, no, un tipo, más bien, un usuario puede tener solo un tipo, pero de este lado un tipo puede pertenecer a varios usuarios, ¿va? O sea, de usuario tipo administrador o de usuario final, los que definan, ¿verdad? Y con la watchlist, digamos que es como
una lista para registrar las películas que quieres ver, ¿va? Entonces un usuario puede registrar varias películas en su lista y una película puede ser registrada por varios usuarios para su lista. Eso es lo que permite, lo que se podría guardar en esta tabla, ¿va? Si notan, las palabras son más conceptuales, pero la información son solo guardadas las llaves primarias, ¿va? Porque a la hora de buscar, por ejemplo, que un usuario, cuáles son las películas guardadas en la lista del usuario, ya sería consultando la información de esta tabla con la de la lista, con la de la película. Porque, porque aquí en la película es donde tiene la información de la película, ¿va? Igual que el usuario, y aquí estaría la relación entre ellas. Ok, ya viendo este ejemplo, ya vamos a ver más adelante cómo se hace todo esto, ¿va? Entonces, continuando, eh, la base de datos de SQL se utilizan un lenguaje que se divide en dos formas los comandos a utilizar, ¿va? Que serían los DDL y los DML, ¿va? Entonces los DDL, digamos, dice Data Definition Language, que es un lenguaje de definición de datos. Entonces dice, se utiliza para crear y modificar la estructura de las tablas, así como otros objetos de las bases de datos. Entonces la DDL nos permite modificar las definiciones de las tablas, más no la manipulación de los datos, solo la definición de las tablas. Entonces, en estos, ¿qué casos hay? Está como, ¿qué comandos hay? Más bien, está el comando create, que es para crear objetos en la base de datos. Está el comando alter para modificar la estructura de la base de datos, o sea, las columnas o lo que ustedes quieran, ¿va? Está drop, que es para borrar los objetos, o sea, ya sea una base de datos o una tabla o una columna, ¿va? Serían eliminarla de la definición completamente, ¿va? Está el truncate, que elimina todos los registros de la tabla, ¿va? Entonces ahí elimina los registros en sí, pues sin embargo no manipula los datos, se los elimina de una vez, ¿verdad? Porque los datos están almacenados por registros, ¿va? Entonces con DML sería Data Manipulation Language, que es un lenguaje de manipulación de datos. Dice, utilizadas para gestionar datos dentro de las tablas. Entre estos se pueden mencionar Select, Insert, Update y Delete. Entonces, diciéndolo en resumen, Select es para consultar los datos, el Insert es para insertar la información de los datos en las tablas, Update es para actualizar los datos en las tablas, y delete es para eliminar los datos, ciertos datos de las tablas, ¿va? O sea que con delete podemos eliminar también registros, pero podemos no eliminarnos los registros que queramos. A cambio con el comando truncate, sí se elimina todos los registros de la tabla, no hay sin excepción, ¿va? Esa es la diferencia entre ellos, ¿va? Entonces viendo aquí un poco más de definición de las líneas de código, ¿va? DDL drop, digamos, dice drop, sirve para eliminar una tabla de la base de datos. Y aquí un ejemplo de sintaxis. Drop table y el nombre de la tabla. Entonces ahí elimina una tabla completamente de nuestro sistema. DDL, que es truncate, que es truncate a diferencia del drop, que elimina la tabla completa, únicamente elimina los registros de la tabla, dejando la tabla intacta pero vacía, ¿va? Eso es lo que hace truncate, que elimina todos los registros como mencioné antes, ¿va? Entonces aquí dice la sintaxis sería truncate table y el nombre de la tabla. Estas líneas de código van dependiendo del lenguaje o herramienta que estén utilizando, ¿va? En el caso de MySQL, pues sí sería esta sintaxis, que sería un ejemplo del lenguaje más común y usado, ¿va? Entonces, vamos a seguir viendo los demás. Tenemos el comando insert, y aquí un ejemplo de la sintaxis. Insert into, nombre de la tabla, el nombre de las columnas, que son, las columnas son los campos que definimos aquí serían estos de acá, serían los campos que definimos, que van en cada tabla, ¿va? Y aquí un ejemplo ya aplicando, ¿va? Sería insert into, tabla 1, columna, y aquí un select.
que nos va a ayudar a insertar información también, va, de una tabla. Entonces, seguimos viendo. Tenemos update, la sintaxis del update, que nos permite actualizar. Sería update, el nombre de la tabla, set, que es para colocar el nombre de la columna, su nuevo valor, y aquí where, una condición. Esto del where y una condición lo vamos a ver ahorita más adelante, donde puede uno definir a qué columnas va a afectar, a qué registros, para que no afecte el valor a todos los registros de la tabla, ¿va? Tenemos el comando delete, que nos permite eliminar registros específicos, a diferencia de truncate, que eliminaría todos los registros, ¿va? Aquí está delete from, el nombre de la tabla, where y la condición que le vayamos a definir. Ahí vamos a ver ahorita más adelante cómo van las condiciones, ¿va? Entonces otros códigos que nos van a servir para realizar las consultas, ¿va? Serían el comando where, que es condicional para consultas, order by, como su nombre lo indica, es para ordenamiento según un atributo específico. Tenemos otro comando que es el or in, que or significa opcional y in es dentro de un grupo, ¿va? Ahí vamos a ver cómo se utilizan estos más adelante. O podrían, ajá. The like, que sería, y aquí patrón, entre comillas, que a diferencia de los anteriores like, hace uso de patrones para hacer valer su condicional. Entonces aquí en el like, uno puede definir su condición por medio de un patrón que coincida, ¿va? Entonces ahorita ahí vamos a ver cómo se usan. Entonces algunos de los patrones son con like A-Z, que indica toda línea que comienza con A, otro carácter y termine con Z. Por ejemplo, ABZ y A2Z deberían satisfacer la condición de A-Z, ¿va? Que cumple con las cadenas que coinciden con el patrón que se definió. Mientras que AKKZ no debería. Debido a que hay dos caracteres entre A y Z en vez de uno. Eso es lo que significa este patrón, que puede haber un carácter cualquiera dentro de la A y la Z, pero como aquí KK son dos, por eso no cumple con el patrón, ¿va? ABC porcentaje, todas las líneas que comienzan con ABC. O sea que, ajá, por ejemplo, ABCD y ABC, ambas deberían satisfacer la condición. Sí, porque ambas empiezan con ABC. Ahora porcentaje XYZ, todas las líneas que terminan con XYZ. Por ejemplo, WXYZ, ZZ, XYZ, ¿va? Ambas deberían satisfacer la condición. Y ahora si ponemos porcentaje en ambos lados, quiere decir todas las líneas que contienen el patrón AN en cualquier lado. Por ejemplo, Los Ángeles y San Francisco. Quiere decir de que tiene que llevar la A y la N en cualquiera, en lugar de la cadena, media vez no sea al principio o al final. Ah, no. Ah, sí, así sería. Entonces, vamos a ver. Existen los operadores lógicos, que son el AND, que sería ilógico, evalúa dos condiciones y devuelve un valor de verdad solo si ambas condiciones son verdaderas. OR, o lógico, devuelve una valor de verdad si alguna de las condiciones es verdadera. Y tenemos el NOT, que es negación lógica, devuelve el valor contrario de la condición. Entonces lo niega, ¿va? Así serían los operadores que vamos a usar, o que se pueden usar en MySQL. Y están los operadores de comparación. Está el menor que, el mayor que, el distinto de, el menor igual, mayor igual, igual que, así serían la sintaxis a la hora de utilizarlos. El between, que es un intervalo de valores que se puede definir, ¿no? Like, que compara en base a un patrón, el que mencionábamos anteriormente, y in especifica registros en una base de datos. Son para los que concuerdan que en las consultas que devuelven de una base de datos, ¿va? Igual, creo que hizo algo que le salió un compañero. Perdona, César, Ah, sí. ¿cuál es la diferencia entre igual que y like?
Sí, que vamos a agrandar esto, permíteme. Entre igual y el like, ¿verdad? Sí. Ajá, que el igual compara números eh, y tiene que ser idéntica la creación de la cadena con la que la estás comparando. A cambio, con el like, tiene que cumplir el patrón, los patrones que, por ejemplo, definimos antes. Ahí, por ejemplo, podemos poner cadenas diferentes que no sean exactamente igual. Porque, por ejemplo, con el igual, solo tenés la posibilidad de que digamos, te devuelva true si tu campo que estás, tu valor que estás evaluando se llama Los Ángeles igual, idénticamente, entonces sí te va a dar correctamente. Pero si, por ejemplo, varía por un carácter, ya no va a dar lo mismo. Y es donde serviría el like si es que tú quieres comparar solamente una cierta parte de la cadena y no toda, ¿va? No sé si con eso te aclaro un poco la pregunta. Sí, César, gracias. Ok, gracias. Ok, entonces sigamos. Muy bien, ya sabiendo todo esto, tenemos una introducción de cómo van los comandos. Entonces, ahora vamos a ver un poco de sintaxis de MySQL, así como tal, ¿va? Que deberían de ser. Es un poco repetitivo, ¿va? Pero empezando, lo primero que necesitamos para una base de datos, para un sistema de base de datos, es crear la base de datos. Y es tan simple, el MySQL es tan simple como poner create database y el nombre de la base. Y aquí sería un ejemplo de cómo sería create database testdb, ¿va? Punto y coma. Entonces, siempre aquí cada instrucción tiene que terminar con punto y coma, ¿va? No importa cuál sea. Entonces, para eliminar una base de datos, se usa drop database. Y aquí la sintaxis y un ejemplo, ¿va? Eh, para la creación de una tabla, su sintaxis sería create table, el nombre de la tabla, y abren y cierran paréntesis, terminando con punto y coma, y definen las columnas. Ya las columnas vamos a ver un ejemplo de cómo se definen adentro, ¿va? Pero, por ejemplo, viendo de este modo, sería el nombre de la columna y su tipo de dato, separado por una coma para poner luego en las otras columnas. Y la última columna a definir no lleva coma, ¿va? Ahí vamos a ver un ejemplo más adelante. Bueno, aquí hay un ejemplo. Create table y el ejemplo, ¿va? Entonces, create table, el nombre de la tabla, en este caso persons, su identificador person ID, su tipo de dato que es int, que es int es para números enteros, el nombre del otro campo, varchar es para definir cadenas, con su longitud, que se le puede definir la longitud, que es, en este caso es 255, igual que los demás campos, que sería su first name, su address y su city, ¿va? Para eliminar la tabla, sería drop table y el nombre de la tabla. Y aquí está su ejemplo. Para truncate table, que había mencionado antes, que elimina todos los registros de la tabla. Sería así su sintaxis. Y ahí no, pues no habría ejemplo. Ahora, alter table. Esto es para modificar de forma de la estructura de la tabla, ¿va? En este caso es un ejemplo de cómo añadimos una columna. Esto se aplica ya cuando tenemos una tabla ya creada y se nos faltó, por ejemplo, una columna que agregar. Entonces, con esta sintaxis la podemos agregar sin necesidad de crear la tabla nuevamente. Entonces, aquí está un ejemplo de sintaxis. Sería alter table, el nombre de la tabla, add, el nombre de la columna y el tipo de dato que va a llevar esa columna. Y aquí su ejemplo. Aquí sería customers, que sería clientes, y añade un email de cadena de 255. Vamos a ver. Para eliminar una columna, la sintaxis sería casi igual que la anterior, solo cambia la palabra add por drop y su ejemplo. Ahora con el primary key, ¿cómo definimos una primary key a la hora de crear una tabla? En este ejemplo tenemos la definición del campo. Tenemos un nombre, el tipo de dato y aquí dice not null. ¿Qué significa esto de not null?
es que cuando uno va a registrar registros en esta tabla de personas sin que cuando inserta un registro no puede venir este campo vacío. O sea que este campo es obligatorio, ¿va? Para poder realizar un registro exitosamente. Es necesario ingresarle el ID, porque si no, no lo va a permitir la base de datos. Last name, la cadena 255, not null. En caso de que queramos que un campo sea, que sí pueda estar vacío a la hora de sus registros, simplemente se le puede poner null o no se le pone nada. Por ejemplo, en este caso de first name puede estar vacío en realidad a la hora de registrarlo en la tabla y no va a haber problema. Igual que age, que sería su edad. Ok, pero en el caso del primary key, esta es una forma de definirlo. Después de crear los nombres de las columnas, ponemos la llave primaria, que sería primary key, y el nombre de la columna de la llave primaria que queremos utilizar, ¿va? Que queremos identificar como primaria. En este caso sería el campo ID para esta tabla. Y así se le pone entre paréntesis. Para la llave foránea sería lo mismo. Está la llave primaria y sería foreign key person ID. Este person ID es el identificador de otra tabla que va a tener ahí su relación, digamos. Y aquí hace su referencia. Este person ID de aquí adentro, perdón, significa el person ID de acá, que es un campo que tenemos en esta misma tabla. Pero este campo hace referencia a su valor al de la otra tabla persons, que sería su campo person ID. Y así es como tienen la relación entre las tablas. Ahí vamos a ver en un ejemplo práctico cómo significa todo esto lógicamente, ¿va? Porque si notan en sintaxis, pues es muy fácil, pero no tiene como mucha lógica, ¿va? Por eso es que existe bastante el diagrama, para que sea fácil de utilizar y de hacer consultas rápidamente, ¿va? Ok, sin más que decir, podemos lanzarnos al ejemplo práctico, ¿va? Para utilizar una base de datos necesitamos un sistema administrador de base de datos. En este caso yo tengo una ya instalada, levantada en mi computadora. Yo estoy utilizando una herramienta que me permite conectarme a ellos. En este caso se llama dbeaver en su versión 22. Lo que se hace para poder conectar a una base de datos, primero, sería crear su conexión, ¿va? Entonces, por ejemplo, en esta herramienta puede venir uno aquí selecciona. Esta herramienta permite conectarse a diferentes tipos de base de datos, ¿va? En este caso, de SQL, como mencionamos, pues sería MySQL. Y aquí puedo ingresarle su dirección del servidor donde está la base, el nombre de la base, el usuario, la contraseña, y pues podemos probar la conexión y finalizar, ¿va? Para acelerar el proceso, yo ya tengo instanciado una conexión. Entonces, ya teniendo la conexión, entramos aquí y vamos a abrir una pestaña para realizar consultas. Vamos a cerrar esto de aquí, a eliminar eso de aquí. Va, entonces, es porque tenía unas consultas ya guardadas de otra base. Entonces, lo primero que vamos a hacer, por ejemplo, sería crear una base de datos, ¿va? Entonces, vamos a agarrar de ejemplo el ejemplo de la tabla de asignación del curso, esta de aquí. Entonces, pueden ver, vamos a crear este diagrama entidad-relación en nuestra base de datos, ¿no? En nuestro sistema, perdón, administrador de base de datos. Entonces, lo primero que hay que hacer es crear la base de datos. Como esto es referencia a un sistema de universidad, vamos a llamarle universidad, ¿va? Entonces, como pusimos en los comandos, en la sintaxis sería create database y el nombre de la base. Entonces sería universidad. Al hacerlo así, seleccionamos y podemos aquí ejecutar la creación. Ok, y aquí me devuelve un mensaje de que se creó la base correctamente, ¿va? Entonces un comando que no mencionamos
pero que es necesario para poder seleccionar la base de datos, sería este, porque tenemos que situarnos en una base seleccionada. Entonces sería el comando use y el nombre de la base, para saber a qué base vamos a estar ejecutando las preguntas, ¿no? Entonces, las consultas. Ajá. Entonces, ahorita ya tenemos creada la base. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a crear las tablas. Vamos a crear la tabla alumno. Entonces, la sintaxis sería esta, ¿va? Create table alumno. Vamos a poner carnet, que va a ser de tipo int. Y como, bueno, como definimos, como en el ejemplo, tenemos creado la... no puedo regresar. Ahora voy a tener que escribir, no. Entonces aquí carnet int. Vamos a definir su prima de aquí hasta después. Entonces, este signo de aquí amarillo en estos diagramas significa que es la llave primaria de la tabla, ¿verdad? Entonces, ahora aquí, si notan en este ejemplo, no tiene aquí los tipos de datos, pero podemos definirle nosotros uno, ¿no? Entonces, aquí tenemos de tipo int, de nombre. Vamos a definirle que es una cadena de, como un nombre no es tan largo, digamos que unos 20 caracteres, ¿no? Y su teléfono, ¿va? Que vamos a definirlo de tipo int para que sea de numérico, ¿va? Si notan, como es la última columna, no, vamos a ponerle coma, ajá. Entonces, como en el ejemplo vimos, ahora lo que quedaría sería definir la llave primaria de esta tabla. Vamos a ponerle primary key. Y tiene que ir el nombre de nuestra columna, nuestro atributo, ¿va? Referencias. No, en este caso no, porque es primaria, ¿va? Sería la foránea. Entonces ahí tendríamos la llave primaria definida en la tabla y solamente. Aquí no tenemos llave foránea ni nada de eso. Como es el último campo de la tabla, no lleva coma y ya se podría cerrar, ¿va? Vamos a seleccionar esto y lo vamos a ejecutar para que no me ejecute todo el script, sino solamente la parte seleccionada, ¿va? Entonces, ahí está. Aquí se me dice que todo correctamente, ¿va? Entonces ya creé la tabla. Vamos a crear la tabla curso. Vamos a tener el código, que es de tipo int. Para variar un poco, les voy a enseñar que también podemos crear la relación de la llave primaria aquí mismo a la par del campo, sin necesidad de tenerlo que definir abajo en otra línea, ¿va? Con simplemente el hecho de ponerlo aquí a la par ya se sabe que es la llave primaria. Tenemos aquí, dice curso, pero para no tener el mismo nombre de la referencia vamos a ponerle nombre del curso, para que no se llame igual a la entidad, porque no es una buena práctica, digamos. Entonces vamos a ponerle varchar de 20. Salón, vamos a ponerle el salón, se refiere al número del salón, pongámoslo en entero. Y créditos, vamos a ver créditos que da el curso, también un entero. ¿Qué más? No, con eso ahí estaría, entiendo yo. Si notan, yo mencioné que se le puede poner not null para que el campo a la hora de registrar los cursos, sea obligatorio el código, que no puede estar vacío su registro. Pero resulta que la sintaxis de primary key nos indica también de una vez de que esta columna tiene que venir siempre ingresado su valor, que no puede ser nula, que no puede estar vacía. Entonces no hay necesidad de ponerle not null, porque eso lo trae también el comando de primary key. Pero si gustan también se puede poner. Ahí sería al gusto de cada quien, va. Aunque si fuera otro campo que no fuera el primary key, sí sería obligatorio ponerle not null. Entonces en este caso le vamos a poner not null a los demás porque yo sí quiero que sean obligatorios sus valores, ¿va? Not null. Igual para bueno, aquí a la creamos, vamos a dejarla así, va. Ahora vamos con la asignación. Entonces, si notan aquí, solo hemos creado las tablas, no hemos creado ninguna de sus relaciones, ¿va?
ni la tabla de asignación. Entonces vamos a crear la asignación. Sí, yo creo que alguien levantó la mano. Vamos a ver, pregunto. Sí, disculpa, César, solo podrías acercar un poquito tu pantalla, por favor. Sí, claro. Gracias. Ok, vamos a intentar acercar un poco más esto. Esto sí no lo está haciendo el scroll. Vamos a ver. Híjola. Vamos a ver si hay una forma de acercar la pantalla. Bueno, este texto de aquí. Y si no, tú sí. Sí, cabal, disculpa. Fíjate que en eso no. Control No más, pasa tal vez. nada. Control más, vamos a probar. Sí, fíjate que no lo acerca. Bueno, no, si no, disculpan, creo que no se va a poder, ¿va? Pero bueno, continuamos. Entonces vamos a crear aquí la tabla, ¿va? La designación, sigamos. Entonces ponen ID asignación. De 50. Si notan aquí, tienen que valores permitidos, permiten nulos. Tiene aquí un cheque de que este sí permite nulo. Por lo tanto, los demás quiere decir que son obligatorios. Entonces los vamos a poner como no nulos para seguir el diagrama de ahí. Vamos a ver. Vamos a ponerle de tipo primary key. No, saben que esta columna no la vamos a crear. Disculpen. Porque tiene una duplicidad de datos. Vamos a poner las demás. Ya vi por qué. Ahí les voy a explicar a qué se debe. Vamos a poner carnet de tipo int, no null. Código. Not null. Fecha, que es de tipo, otro tipo de dato diferente, es date. Not null. Y la nota, vamos a ponerle tipo varchar de a ver, una nota, digamos, 5 caracteres. Vale. Como máximo. Entonces aquí ok, aquí ya tenemos creadas las columnas, entonces ahora vamos a crear las llaves foráneas, ¿no? Que van a ser las relaciones que se crean entre la asignación y el alumno y la asignación y el curso. Entonces vamos a poner aquí el carnet, que va a ser esta columna y que va a hacer referencia a la tabla de tipo alumno, al carnet de tipo alumno. Y ahora vamos a hacer lo mismo para el curso. En este caso tiene su llave primaria que es el código, entonces vamos a utilizar aquí código y el curso. Entonces, como pueden ver, ahí ya estarían las relaciones. Vamos a crear esta tabla, creo que ya la habíamos creado, no me acuerdo, vamos a ver. Ah, no la habíamos creado, ahí está. Entonces creamos la tabla curso y creamos la tabla asignación. Ok, aquí ya las tablas estarían creadas. Si vengo aquí y le doy un renovar, un refresh, al acceder ya aquí, tenemos la tabla la base de datos universidad y aquí pueden aparecer las 3 tablas que creamos, ¿no? Que tendrían los campos que definimos, ¿no? Ahora, lo siguiente que podemos hacer es un ejemplo de insertar información en las tablas, que sería lo más, que sería interesante, ¿va? Con respecto a por qué no creé yo la columna ID-asignación acá, que esto, digamos, del diagrama tendría que quitarse. Hay una disculpa de este ejemplo que al final no me fijé que esta columna la tenía de más.
¿Por qué? Porque yo para la relación de la asignación solo necesito saber el carnet y el código del curso para hacer el match de la asignación. Pero ¿qué pasa con este ID de asignación? Si yo le hubiera dejado esta columna aquí creada, yo hubiera podido registrar entonces el mismo carnet y el mismo código del curso y poner una nota y hacer otro registro exactamente igual, ya que la ID de asignación me lo permitiría, porque tendría el registro de 1 y el registro de 2. Pero ¿qué significaría eso lógicamente? Significaría de que este estudiante, el alumno en tal curso, tiene 2 notas. Y eso en la vida real no es posible, ¿va? Entonces ahí habría un error de lógica, ¿va? A cambio, ya visto de esta forma, de las llaves foráneas, si quitándole ese campo, nuestras llaves que nos indican para que no se replique la información serían estas dos juntas, el carnet y el código. Entonces, una pregunta de examen. ¿Es obligatorio tener una llave primaria en cada tabla? La respuesta es no. O más bien la respuesta sería dependiendo la vista lógica, porque de forma explícita no tenemos una llave primaria aquí en asignación, pero de forma implícita sí, pues porque la llave primaria de la tabla asignación está compuesta por estas dos, que son carnet y código, ¿va? Porque eso es lo que nos permite aquí con la referencia, ¿va? Para que no se duplique la información a la hora de registrar los datos. Estos entonces, si no tenés un poco más conceptual, pero eso con la práctica pues ya se les va quedando, ¿va? Ahorita por definirles algo y dejar algo más explícito, existe esta forma también que les puede quedar por si les sirve en las relaciones, lo cual no es tan necesario, ¿va? Podemos definir la llave primaria y esta llave primaria va a ser compuesta por dos campos. Entonces, en vez de ser solo un campo la llave primaria, van a ser dos. Y como la sintaxis ahí indica, ya se lo imaginan, va a ser solo el código y la fecha separada por una coma. Entonces ya al correr bueno, aquí ya la habíamos creado. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a eliminar la tabla y la vamos a volver a crear para poder agregarle esta columna, ya que la habíamos creado. Entonces vamos a ver, drop, para eliminar esta tabla, sería drop table y el nombre de la tabla. Y es que si lo permite, le damos que sí. Y ahora aquí está. Ok, entonces ahí ya estaría creada la tabla con esa columna. Entonces vamos al ejemplo de insertar la información. Vamos a insertar un par de nombres. Entonces la sintaxis es la siguiente que pusimos en la presentación. Sería insert info y el nombre de la tabla. Entonces el nombre de la tabla es alumno y aquí adentro entre paréntesis el nombre de las columnas. Entonces el carnet, nombre, teléfono, solamente. Entonces aquí los valores, sería aquí valores y aquí vendrían los valores que queramos registrar en este registro. Como carnet es de tipo int, vayamos poniendo cualquier carnet. 2020, 120, 31. Vale. Vamos a poner el nombre, algún nombre en cadena, vamos a poner en Ángel Rodríguez. Y el teléfono, ahí vamos a poner mi número de teléfono. Nada, son mentiras. Y aquí estaría punto y coma. Siempre, como les dije, cada comando, cada sintaxis tiene que terminar con punto y coma, como pueden notar. Entonces aquí vengo yo y al seleccionarlo lo ejecuto y listo. Aquí me dice un mensaje de filas afectadas, 1, ¿va? Que el insert se realizó correctamente, ¿va? Entonces ahí ya registraría yo un alumno. Vamos a registrar un curso. Vamos a poner aquí el código. Si aquí, por ejemplo, ponemos algo de forma incorrecta, pues nos va a tirar un error. Si ponemos un nombre de columna que no exista o de campo que no exista, nos va a tirar error, ¿va? Aquí tiene 4, entonces hace créditos. Vamos a poner el código del curso. 090, ¿va? 090, vamos a ver.
Nombre del curso. eh, el curso va a ser programación 1. ¿Va? Vamos a ver. La fecha. La fecha es de tipo date. Entonces aquí podemos usar un comando propio de MySQL que creo que es curDate. O vamos a ingresar el formato de una fecha. Vamos a ver, pero ahora sí. El 2023 del 3 del 22. Muy bien. Y ojo, que si tiene fecha, si el formato es de tipo date, tiene que ser un formato de una fecha válida. Ahí pueden investigar qué tipos de formatos existen. Si ingresan aquí una cadena que, por ejemplo, fuera programación, que no sería una fecha, pues no va a tirar error. Lo detecta el sistema, ¿va? De la base de datos. Entonces aquí sería la nota de 61, ¿va? Aprobó con lo suficiente. Entonces, vamos a probar si todo está correcto, debería dejar. Ok, aquí hay un problema con el salón. Aquí dice, aquí me faltó una coma, vamos a ver, 1, 2, curso, créditos. Es que yo vi aquí fecha, me estaba basando en esto y el curso no tiene una fecha, si notan. Entonces, cabal, ahí noto que estoy ingresando algo que no es, va. Entonces aquí, ejemplo, nombre del curso, salón. Aquí sería el salón. Pongamos salón 115, de tipo int, y los créditos 61. No, los créditos que da el curso, perdón. Los créditos que da el curso, pensemos que da 5 créditos. Va. Entonces aquí ya puedo venir yo. Ahí está, correctamente. Entonces vamos a insertar una asignación también. Como notan, pues ya sabiendo los comandos es algo sencillo esto de las bases de datos, ¿va? No es tan complicado. Entonces aquí vamos a poner carnet para hacer referencia a la información anterior. Hace referencia a esta tabla de alumno, tiene que estar el alumno registrado. Si ponemos un carnet que no existe, va a tirar error. Lo mismo para el código del curso. Entonces vamos a poner aquí 090 y vamos a poner un curso incorrecto para ver que ahí quede error, ¿verdad? 2023, ahora sí, 2023, 03 del 23. Ok. La fecha, luego aquí sería la nota. La nota va a ser de 61. Muy bien. Entonces aquí si notan, entiendo yo que daría un error. Exacto. Nos está dando un error de llave foránea, que nos dice que el código que hace referencia al código del curso no puede ser actualizada porque no existe ese registro, debido a que el código del curso no está registrado en esta tabla. El 091, el que tenemos registrado es el 090. Entonces ahorita aquí al cambiarlo, ya como ven, nos dejó correctamente, ¿va? Entonces, muy bien, ya teniendo todo esto, tenemos ejemplos de creados de DDL de las tablas. Tenemos ejemplos de inserts. Vamos a hacer un par de ejemplos vamos a consultar la información de las tablas. Para empezar primero, existe el comando que también se mencionó, que es el select, que es para la consulta de información de las tablas, ¿va? Entonces, que sería un DML, ¿va? Un comando DML. Entonces sería select asterisco from alumno. Entonces, si notan, es un poco intuitivo, la sintaxis no es muy complicada. Entonces, select asterisco from quiere decir selecciona de la tabla alumno. ¿Y qué significa este asterisco? Este asterisco es para decir selecciona todos los campos. Entonces ahí te devuelve todos los campos sin excepción. Todas las columnas de esta tabla, ¿va? Y como no tiene condiciones ni nada del otro, nada extraordinario, me va a devolver todos los registros que existen en esta tabla. Entonces al darle aquí, como ven, aquí está la respuesta. Sería el carnet, el nombre, el teléfono, y aquí están los datos que registramos, ¿va? Anteriormente, ajá. Entonces aquí sería lo mismo para
para las otras tablas. La tabla aquí solo le cambiamos el nombre de la tabla. Sería curso. Y estaría su información, la asignación al ejecutarlo. Muy bien. Entonces ahora vamos a ver. Vamos a dar un ejemplo de update. Entonces, para el update es para actualizar la información de las tablas. Entonces, por ejemplo, vamos a insertar un alumno más, así rápido, para poder, porque nos va a servir después. Vamos a insertar el alumno 1998 y 23, no sé, va. Aquí César Herrera. Va. Entonces aquí el teléfono. Ok. Entonces aquí vamos a guardarlo. Entonces si notan aquí ya tenemos 2 registros en alumno. Si lo preguntamos, aquí estarían los datos. Entonces va. Vamos a actualizar el nombre. Por ejemplo, el nombre de nuestro auxiliar no es César Herrera, sino Cristian Herrera, ¿va? Entonces vamos a modificar su nombre, ya que, por ejemplo, lo teníamos mal registrado, ¿va? Entonces, la sintaxis sería update, el nombre del alumno, set, que sería colocar, digamos, el nombre de la columna que vamos a modificar sería el nombre. El nombre, y vamos a poner el nuevo nombre. Aquí sería el nombre igual, Cristian Herrera, ¿va? Sí, así es como según nos dice la sintaxis. Ahora, ¿qué pasa si yo ejecuto esta sintaxis de línea como está aquí? Ahí la sintaxis está correcta. A nivel de lógica, no estaría correcto, porque al ejecutar yo este comando, me actualizaría todos los registros de la tabla. No me actualizaría, entonces solamente el alumno que se llama César Herrera. Me va a actualizar el alumno, me va a actualizar ambos alumnos, el de Ángel Rodríguez y el de César Herrera, porque no le definí cuál de todos tendrían que ser. Ahí es donde entra la sintaxis de where, el comando de where, que viene justo después de hacer que vendría justo después aquí, ¿verdad? Entonces sería where, que significa dónde, que al final es como una condición. Entonces, ¿cómo yo identifico qué registro es el que quiero afectar? Se identifica por eso con la llave primaria. Con la llave primaria de la tabla que estamos tratando, ¿va? En este caso sería el carnet. Entonces vamos a poner aquí carnet y vamos a poner el nombre del carnet que conlleva, ¿va? Entonces al tenerlo aquí, ya va a modificar el alumno y lo va a colocar como Cristian Herrera, ¿va? Entonces aquí al actualizar, listo, ¿va? Se actualizó. Si consultamos la información de esa tabla nuevamente, podemos ver que ahora el nombre se llama Cristian Herrera, con su carnet tanto, ¿va? Entonces ahí pues ya se actualizó el alumno, ¿va? ¿Qué más podemos hacer? Podemos eliminar un alumno, ¿va? Entonces si queremos eliminar un alumno y no todos a la vez, sería sintaxis delete from alumno. Y vamos a poner delete from alumno, vamos a poner pero si ponemos delete from nada más, nos va a eliminar todos los registros y no es lo que queremos. La idea es eliminar solamente el alumno de Ángel Rodríguez. Entonces vamos a ponerlo aquí y vamos a, pues en este caso la llave primaria, que sabemos que es un valor que no se repite, porque por eso es primario, que es único, que no se repite. Si uno intenta registrar otro carnet con que con uno ya registrado, no nos va a permitir, porque por eso es que sea único, ¿va? Que sea primario, ¿va? Entonces podemos utilizar el carnet para eliminar el alumno Ángel Rodríguez, o podemos utilizar el nombre en este caso, ya que sabemos de que el nombre, esta cadena no se repite en los registros que ya tenemos. Entonces, pero lo recomendable es utilizar siempre el identificador en caso de que no tengamos muchos datos, ¿va? Cuando ya en un sistema real se utiliza el identificador único, la llave primaria, porque si no, un dato repetido y nos vamos a eliminar más de una columna a la vez.
Entonces, en este caso vamos a ponerle nombre y la cadena, ¿va? Vamos a ver. Al ejecutar esto, nos tendría que afectar solamente un registro, eliminar solamente un registro, porque no debería haber otro repetido, ¿va? Entonces aquí, va. Aquí tenemos un error, vamos a ver. Aquí, sí. No, espérense, vamos a ver. Elimine alumno, donde el nombre sea igual a tanto. Ok. Sí, aquí no me dejó eliminarlo. ¿Por qué? Porque tiene una relación con la tabla asignación. Entonces, por ejemplo, si yo elimino el alumno tanto, si se elimina el registro, ya cuando venga aquí en la relación de su asignación, ya no va a tener el registro referenciado con el carnet. Entonces, para eliminar un alumno tendría que eliminar todos sus registros superiores, si lo vemos así, que existen en las demás tablas. Entonces habría que hacer eso primero. Vamos a consultar nada más aquí la tabla para ver que tenemos efectivamente una asignación hecha con ese alumno, ¿va? Entonces vamos a eliminarlo, ¿va? Vamos a eliminar eso primero. Delete from asignación. Donde y vamos a utilizar aquí cualquiera que nos identifique el registro. En este caso va a ser el carnet. Sí. Vamos a ver, carnet. Ok. Ok, entonces va a ser el carnet de aquí. Ok, ahí ya se eliminó el de asignación, ya no tenemos registros en asignaciones en la tabla, como pueden notar. Entonces ahorita ya como no existe, sí nos va a permitir eliminar el de alumno. Ok, buenísimo. Lo bonito de esto y de los mayores gestores de base de datos es de que siempre devuelven los mensajes de qué está pasando al ejecutar una sentencia aquí, va. Entonces ahí se pueden ayudar mucho en caso de que tengan algún error y no sepan qué fue, va. Aquí más o menos les va diciendo por dónde va. Entonces tenemos aquí, ya eliminamos el alumno, podemos ver aquí consultando los registros. Si no, ya solo está el de Cristian Herrera, ¿va? Entonces vamos muy bien. Ya tenemos ejemplos de inserts, de select, update, delete. ¿Qué más podemos hacer? Vamos a registrar otros cursos para luego consultar ahí los cursos. Vamos a poner aquí 091, 092, matemáticas 1 y pongamos química 1. Química general 1. Ese curso difícil, compañeros. A ver, salón, sí, vamos a cambiar el salón, ¿va? El salón 130, otro 120. Y vamos a ver qué es esta columna, créditos. Ok, que nos dé 3 créditos y aquí que nos dé 4, no independientemente. Entonces aquí al hacer el insert de estos me debería permitir. Ok, no dejó, averiguemos por qué fue. Dice que un error de sintaxis. Como aquí solo puedo ejecutar una sentencia a la vez, ya que le di con esta línea. Entonces ahí estaría. Y aquí también. Ahí está. Entonces ya estarían registrados ambos cursos. Vamos a ver la tabla. Y aquí estaría toda la información de los cursos. Va. Muy bien. Entonces ahora vamos a consultar de esta forma. Por ejemplo, aquí si notan, estamos consultando toda la información de las tablas directamente, todas sus columnas y todos sus registros. Y por ejemplo, si ustedes quieren una información que no exceda exactamente toda la información de la tabla, se va haciendo de otras formas, ¿no? Vamos a ver aquí. Por ejemplo, de la tabla curso, porque por eso hicimos los registros. De la tabla curso, yo quiero consultar solamente el código, entonces se pondría aquí, que como dije, en vez del asterisco vamos a poner los nombres de las columnas. Quiero consultar el código y el nombre del curso, nada más. Ok, entonces sería de esta forma. Y quiero consultar solo del curso que tiene código 190. Entonces se le puede agregar una sentencia de where también. Los where siempre van después de las sintaxis de update y select, ¿va?
Un insert no puede llevar un where porque no es de consulta. No puedes indicar ahí una condicional, ¿va? Según su sintaxis, ¿va? Entonces, donde el código sea igual a 92. Entonces, si notan aquí, debería devolverme solo un registro. ¿Cuál registro? Este de acá. Y no todas sus columnas, sino solo estas dos. Entonces, cabal, efectivamente. Así es como ya van teniendo más detalle de la información, ¿va? Que dependiendo qué les van pidiendo, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, select, update, delete, insert, la creación de las tablas, de la base. Bah, como el compañero mencionó un ejemplo, hagamos un ejemplo de like, porque muy bonito esa pregunta que hicieron. Bah. Entonces, vamos a hacer una consulta. Si notan, bueno, todos llevan uno. Vamos a ver. Ahí está. Entonces, miren, vamos a hacer esto. Vamos a seleccionar todas las, va a devolverme todas las columnas donde todas las columnas, vamos a seleccionar todas las columnas de la tabla curso, donde el nombre del curso va a ser igual a pongámosle programación 1. Ok. Entonces aquí, ¿qué sería? Aquí si entienden con los ejemplos que estamos viendo, aquí en este caso me devolvería solo el curso que cumple con el nombre del curso con programación 1. Así debería de ser. Al ejecutar esto, efectivamente, solo me volvió un registro con eso. Ahora, con el comando like que mencionaron, sería donde el nombre del curso llevaría aquí el like y vamos a ponerle aquí la sintaxis de un patrón definido que salió ahí en la presentación. Tenemos el porcentaje al inicio y el porcentaje al final. Donde esto qué significa? Que lo que vaya a poner yo aquí adentro de estos porcentajes, la cadena tiene que contener en algún lugar de la cadena, no importa si es al principio o al final, cuando se pone así, no importa dónde, la coincidencia del texto que vayamos a poner. En este caso vamos a poner ma y sin espacios, porque los espacios también se indican. Al hacer esto, ¿qué estoy haciendo yo? Voy a obtener los cursos donde el nombre del curso, la cadena del nombre del curso lleve la palabra ma adentro. Entonces vamos a darle aquí y si nota me vuelve dos registros, que pues son programación 1 y matemáticas 1. Así se utilizaría para que se devuelva con el patrón, ¿va? En este caso del patrón ma que conlleva las cadenas, ¿verdad? Como notan. Y si notan química general 1 no lo devolvió porque no contiene la palabra ma. Cabal. Entonces con esto pues ya tendrían un ejemplo bastante bueno de una introducción a la base de datos, compañeros. Yo creo que con esto, si tienen alguna duda o comentario, me pueden mencionar. Yo creo que estaría con esto completando la exposición. Sí, gracias por su atención. Ok, compañeros. No sé si tendrían dudas al respecto. Si tienen dudas, pues pueden realizarlas en este momento. Bueno, si en caso no hay dudas, pues no me queda más que darte las gracias, César. La verdad es que bastante extenso y muy bien preparado lo que sería la conferencia para el curso de Programación en Computadoras 2. Considero que abarcaste la mayoría de temas que los alumnos pues podrían tener o pues podrían enfrentarse en lo que sería el curso. Buenísimo, buenísimo. Ese era el punto. Gracias, Cristian. Ok, gracias a ti, César. Entonces, no sé, compañeros, si alguno tiene alguna duda, pues pueden preguntarle a César. Ahora, en caso contrario, pues
les quedó bastante claro, pues. Sí, sí, mi compañero. ¿Qué tal, Cristian y César? Una pregunta. El ejemplo que nos diste ahorita fue en MySQL, ¿verdad? Así es, Sebastián, ajá, así es. ¿Y qué tanto varía en la sintaxis con SQL Server u otras? ¿O en general la Ajá. idea es bastante parecida? Sí, la idea es exactamente la misma y la sintaxis no varía casi nada con SQL Server, fíjate. De hecho, para los comandos que yo les mostré no varía absolutamente nada. Sería igual, ajá. Son más que todo variaciones ya cuando existen procedimientos almacenados o trabajan con esquemas, pero en este caso, que yo sepa en el curso, no sé si tocan eso, ajá. Gracias. Ok, gracias por tu pregunta. Igual si gustan, Cristian, les compartiríamos lo escrito acá en esta clase, ¿verdad? Y la presentación si quieren, ajá. Sí, 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 nos harías ahí sí que el gran favor de enviarnos para que yo se los puedo trasladar a ellos y de esa manera pues ya tienen más referencias de dónde poder aprender. Ok, buenísimo. Ujú. Ok, compañeros, entonces, si no hay ninguna otra duda, pues creo que hasta aquí llegamos con la conferencia. Te lo agradezco bastante, César. Gracias por tu tiempo y por el empeño que diste a la hora de preparar la conferencia. Y pues, como te repito, fue bastante, bastante muy bien preparada. Y pues, no me queda más que darte las gracias y pues, éxitos. Ok, gracias, Cristian. Feliz noche, entonces. Feliz noche, compañeros. Espero que les haya sido de utilidad. Feliz Muchas noche. gracias, César. Buenas noches. Muchas Buenas gracias, buenas noches. noches. Buenas noches, gracias. Compañeros, solo espérenme un ratito porque deben de llenar una encuesta de la conferencia. Ahorita yo se los voy a pegar aquí y me hacen favor de llenar la encuesta. Es la encuesta de la conferencia, pues son básicamente cómo es que se desarrolló la conferencia, la duración y algunas que otras preguntas sobre las mismas. Y también la asistencia a la misma. No sé si todos ya vieron los mensajes, pero también, o sea, tenemos dos formularios, el cual va a ser la asistencia y la encuesta a la conferencia. En la sección de preguntas y respuestas, ahí les dejaría yo ambos formularios. Solo una consulta, como en la encuesta pregunta que a cuántas conferencias hemos asistido, supongo que es solo una, ¿verdad? Sí, 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 solo a una porque solo es la del curso lo que Ok, estamos. gracias. Ok. No se les olvide llenar su asistencia porque básicamente ahí vamos a tomar los datos de quienes asistieron a la conferencia. Entonces, si no están sus datos, pues no se les puede como que tomar en cuenta como tal. Entonces, no sé si tendrán alguna duda sobre estos dos formularios.